Buenos días a todas, a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Comisión Estatal de Derechos Humanos al quinto módulo, Modelo Visible de Convivencia en la Gestión Pública, Ética y Derecho a la Información. Módulo que estará a cargo de nuestra invitada, la maestra Rocío Ramírez Moyao. Muchas gracias, maestra, por estar el día de hoy con todas y todos nosotros en este día de cierre de este seminario que sin duda ha sido muy enriquecedor para todas las personas quienes hemos podido participar en él. Así también nos acompaña el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas. Bienvenido, presidente, y si es tan amable, por favor, le pediría que nos dé el mensaje de bienvenida a esta sesión. Adelante, por favor. Muy buenos días a todas y todos. Agradezco su asistencia al quinto día de actividades de este seminario realizado por la UNAM, el Colegio de Sonora y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas. Sean bienvenidos. Me complace mucho saludar a la maestra Rocío Ramírez Moyao, con cuya participación culminaremos esta jornada que ha versado sobre ética y transparencia por un gobierno abierto con perspectiva de derechos humanos. A quienes nos siguen en la transmisión a través de la plataforma digital, también muchas gracias. Su participación nos anima y nos habla de que hay interés por los derechos humanos, la ética y el buen gobierno. El tema de hoy, ya lo señaló la maestra Elena, versa en torno a un modelo visible de convivencia en la gestión pública, ética y derecho a la información. Nuestra gratitud, maestra Ramírez Moyao, por sumarse a este seminario que busca promover, difundir y capacitar en materia de derechos humanos. Desde luego que el trabajo de ustedes, de los centros de investigación, de las universidades, contribuye a la mejora de los organismos públicos y a su fortalecimiento institucional. Es importante comentarlo. Hablábamos un poquito antes de iniciar esta sesión, que el derecho a la información y en el buen gobierno, el punto central es la población en general. Por ello resulta necesario que las instituciones gubernamentales generen suficiente información respecto a su desempeño, que la información sea integrada y elaborada bajo criterios éticos, sin influencia de ideologías, creencias o intereses particulares que pudieran afectar la certeza y veracidad de lo que se informa. Es menester que los servidores públicos tomemos conciencia del compromiso que significa la responsabilidad de informar y que no hacerlo vulnera los derechos humanos de la población. Por eso la importancia de esta conferencia que nos hará favor de impartir la maestra Ramírez Moyao para alcanzar la meta que yo todos los días menciono. Buscamos hacer del respeto de los derechos humanos un estilo de vida. Muchas gracias, maestra. Gracias a todas y todos. Sean bienvenidos. Gracias, presidente. A continuación, me voy a permitir compartir con todas y todos ustedes parte de la trayectoria de nuestra invitada del día de hoy. Rocío Ramírez Moyao es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Administración Pública por la Universidad Latinoamericana, instructora certificada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER, en el estándar de competencia ECO 217, impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal. Colaboró como instructora en el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, actualmente InfoCDMX. Ha sido también
ponente dentro del programa de titulación por práctica profesional en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, con temas sobre la protección de datos personales en la Ciudad de México y en el programa de ética para estudiantes en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con temas como ética en la administración pública. Cuenta con experiencia en temas de transparencia, derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Así también es conferencista en diversas instituciones académicas nacionales. Actualmente es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, impartiendo las asignaturas Transparencia y Rendición de Cuentas y Gestión del Gobierno Abierto. Bienvenida, maestra Rocío Ramírez Moyao. Le cedo el uso de la voz. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos los que nos acompañan. Es un honor para mí poder estar en este espacio platicando con ustedes, sobre todo con estos temas tan importantes para el desarrollo de la administración pública. Agradezco a la licenciada Elena Jiménez Martínez por su apoyo, pero también agradezco al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, y al doctor Maximiliano García Guzmán por la invitación a colaborar en este seminario y, por supuesto, a todas las personas que hacen posible este evento, ¿no? Asimismo, y agradezco a todas las personas que nos acompañan el día de hoy que hacen posible también este evento. Como bien comentaba el licenciado Juan José, el tema que les comparto está denominado como un modelo visible de convivencia en la gestión pública, considerando a la ética y la transparencia como puntos fundamentales. Este tema básicamente yo lo retomé, sobre todo considerando un poco la experiencia que he tenido desde el ámbito público, hoy en día desde el ámbito académico, y que me ha permitido ir enfocando ciertos aspectos importantes para el desarrollo y para la modernización en la administración pública. En la actualidad, en este mundo tan globalizado que tenemos, en el cual estamos en constante intercambio, ya sea de procedimientos, de trámites para realizar u obtener algún servicio o intercambio de experiencias, hemos visto o visualizamos con el uso de las nuevas tecnologías, pues el tema de una crisis en la que podemos observar una ausencia de valores. Ayer platicábamos y escuché gratamente la excelente exposición de la doctora Amparo, donde ella hablaba un poquito del tema del compromiso de los valores por parte de los servidores públicos, ¿no? En la actualidad, con todo este intercambio que hay y con toda esta modernización, la incorporación de las tecnologías y los medios de comunicación, dejan sobre la mesa, dejan ver esta crisis de valores que se refleja en el comportamiento de quienes, de los gobernantes, de las personas servidoras públicas, así como también en los actores políticos. Esto pone de manifiesto una importante, digamos, reflexión sobre la necesidad de poner la ética pública como un modo de detener ese comportamiento anómalo o irregular que afecta directamente el funcionamiento en la administración pública y, por consecuencia, en la sociedad. Nuestra sociedad requiere de valores que no solamente sean enunciados o que sean reconocidos, sino que también se lleven a cabo en la práctica, ¿no? A través de una ética. En este sentido, he considerado, y creo que no solo soy yo, a lo largo de esta semana en este seminario hemos visto, es una parte sustancial, que es fundamental para el buen desarrollo de nuestro país, sobre todo el espacio público, en el que las personas servidoras públicas deben transmitir una confianza a la sociedad. Esta confianza es fundamental. Recordemos que cuando llevamos a cabo un proceso de campaña electoral, se presentan proyectos dirigidos al buen gobierno o a las bondades que una plataforma de determinado político o determinado grupo político pretende implementar. Es decir, nuestro primer acercamiento con la sociedad tiene que ver con el uso de la palabra, esos discursos que escuchamos en los momentos previos a las elecciones. Por lo que una vez ya dentro de las instituciones públicas, el segundo acercamiento, y que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos especialistas, pues es a través de los hechos o acciones. Estos hechos o acciones tienen que ver básicamente con que estén dotados de un contenido ético. Y aquí
es donde viene la parte difícil para todos nosotros, ¿no? Sé que en este seminario contamos con la presencia de académicos, de estudiantes, de personas servidoras públicas. Y aquí viene una pregunta en la que quisiera que reflexionáramos todos. Si estamos hablando que los hechos o las acciones que se llevan a cabo al interior del gobierno, de las instituciones públicas, por personas que en determinado momento formamos parte de este bagaje de la administración pública, ¿cómo fortaleceríamos ese contenido ético en las acciones? ¿Cuáles creen ustedes que serían acciones importantes para promover la ética dentro de la administración pública? ¿Alguno de ustedes se le ocurre o ha pensado en alguna acción que podamos promover? Es una pregunta que les dejo, que si quieren ir poniendo en el chat, en lo que yo voy abriendo mi presentación, o bien si quieren levantar la mano y hacer uso de la voz a través del micrófono, es que lo puedan abrir mientras les voy abriendo la presentación para que iniciemos con justamente este dilema. ¿Cómo le hacemos para que nosotros podamos promover un comportamiento ético en las instituciones públicas en la actualidad? No sé si alguien quiera participar, abrir su micrófono o vía el chat. Maestra, en el chat ya hay algunas respuestas. Ya hay algunas, ¿verdad? Sí. Justo comentan respuestas de acciones. Cuauhtémoc. Fidel dice que con el ejemplo. Esas son algunas de las que hay. Ok. Un conjunto de acciones con el ejemplo. Esta partecita que señalan sobre el ejemplo, sí, efectivamente es fundamental el ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte esencial de todo este bagaje de nuestro gobierno. Por eso es que mi presentación o este tema que me permití traerles el día de hoy está denominado Modelo Visible de Convivencia en la Gestión Pública, Ética y Transparencia. Transparencia que incluye, por supuesto, el tema del derecho de acceso a la información pública. Es un tema fundamental para el desarrollo, la participación ciudadana. Efectivamente, Rita señala participación ciudadana. Efectivamente, son temas relevantes, importantes y trascendentales para el buen desempeño, para el buen desarrollo de la administración pública, efectivamente. Ahora, creo que es importante, con todo lo que ustedes han señalado, que tiene que ver con implementar procesos de participación ciudadana, procesos de formación en cuestiones de ética pública, también tiene que ver con un tema de irnos un poquito más atrás, y que no me voy a ir tan atrás porque ayer la doctora Amparo hizo una excelente exposición sobre la ética que a mí me permite también firmar un convenio de objetivos éticos con responsabilidad administrativa de no cumplirlos. Ok, Carlos Enrique, siendo congruentes en el decir y el hacer. Efectivamente, muchos de ustedes están contestando justamente, tal vez desde su punto de vista, cómo me visualizo yo en el servicio público, cómo me visualizo yo como persona y cómo considero que yo puedo ser parte de ese cambio en la administración pública, porque igual que la doctora Amparo, yo hoy vengo muy positiva, vengo con toda la actitud de que podamos retomar este modelo de convivencia dentro de la gestión pública con un principio adicional que es la transparencia. Y para ello los voy a invitar a hacer un análisis general teórico-práctico sobre la ética y la transparencia. Voy a hacerles, digamos, a que hagamos una regresión a un poquito hacia el tiempo de Aristóteles, ¿no? Ayer lo platicaban de forma general y muy trascendental, que Aristóteles ha sido uno de los filósofos más importantes desde mi punto de vista, que ha señalado que el hombre es un ser social por naturaleza. Efectivamente, somos seres sociales por naturaleza y no podemos sobrevivir solos. Necesitamos de los demás para poder llevar a cabo una vida o desarrollarnos sanamente, libremente. Pero para eso, la convivencia se vuelve un poco complicado a veces, ¿no? Convivir con otros es sumamente complejo si no establecemos reglas, si no establecemos principios, si no establecemos límites. ¿Por qué? Porque si no, se volvería todo un caos. Estando dentro de una sociedad es necesario
inculcar o generar esos principios y esos valores básicos que nos permitan la armonización y el buen desarrollo de las sociedades. Para ello también es importante que hagamos una pequeña reflexión. ¿Qué implica entonces el desarrollo, el desenvolvimiento dentro de una sociedad? Implica reconocer valores. ¿Qué son los valores? Si nos vamos a un sentido teórico muy general, los valores son principios, perdón, aquí le falta una I, acabo de ver que me falta una I, son principios que cada uno de nosotros posee, que pueden ser principios que tienen que ver con la forma de pensar, efectivamente ser congruentes con lo que pensamos, que posteriormente se traducen en acciones, en actos, en formas en las cuales nos vamos desenvolviendo. Y a través de estos valores, nosotros logramos una armonía. ¿Con quién? Con nosotros mismos y con la sociedad, que puede ser desde la primera instancia, que es dentro de nuestra familia, con un grupo de amigos, con un grupo de la colonia, y vamos ampliando los espacios. La colectividad, la comunidad, un país, ¿no? A través del reconocimiento de estos valores dentro de un pequeño núcleo y lo vamos ampliando hasta llegar a una comunidad, a un país, pues es importante que estos valores no solamente se reconozcan o se enuncien, sino que también se lleven a la práctica. ¿Y quiénes tendríamos que llevar a la práctica estos valores? Si estamos hablando de un país, estaríamos incorporando al gobierno, al pueblo, quienes deberán cumplir de forma recíproca los valores. ¿Para qué? Para generar una armonía social entre población y gobierno. Aquí me tomé el atrevimiento de solo enunciarles algunos de los valores. Hoy en día, ustedes lo van a ver y lo hemos escuchado en muchos instrumentos, cartas, convenios, tratados internacionales, hay demasiados valores. Tan solo si nos vamos también, y lo vimos ayer con la doctora Amparo, en nuestra Constitución hay muchos valores también que se incorporan y que se reconocen. Tenemos aquí la libertad, la honestidad, veracidad, equidad, lealtad, respeto, que son algunos que podemos enunciar. Y que al final del día, esos también tienen que ver con la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia, en términos generales, es hablar de dar a cada quien lo que le corresponde conforme a sus necesidades, conforme a sus obligaciones, también obligaciones, y conforme a sus deberes. Bien, aquí también señala Carlos, crear en la función pública filtros éticos como el socrático que busque la verdad, que busque la bondad y la utilidad según la institución a la que pertenezca. Efectivamente, eso es algo bien importante que señala Carlos y que seguramente lo vamos a ir aterrizando al final de esta presentación. Estos filtros éticos que nos van a permitir al interior de la administración pública, pues realmente visualizar estos pequeños principios que al inicio les estoy mencionando. Entonces, la justicia sería dar a cada quien lo que le corresponde conforme a sus necesidades, conforme a sus derechos o conforme a sus obligaciones también. Estos son valores mínimos que deben practicarse en la sociedad. Y que al ser parte, nosotros, seres humanos, parte de una sociedad, pues también tenemos que ir avanzando. Los derechos humanos, como bien se señalan, tienen una cualidad también de ser progresivos, ¿no? La ética también tiene que ir avanzando, tiene que ser progresiva. Si nosotros hablábamos ayer desde dónde traemos el término de ética, estamos hablando que son miles de años y estamos hablando que son siglos. Hoy en día hay un término importante, la transparencia. Si nosotros nos vamos a un término, un concepto muy simple en un diccionario de qué es transparencia, es la cualidad que tienen algunos objetos o materias a través de los cuales pasa la luz y se puede ver. Es muy sencilla esta definición, ¿no? Es una cualidad que tienen estos objetos o materias. Ahora, si nosotros la trasladamos al espacio, esta cualidad física la trasladamos a la sociedad, estaríamos hablando de seres humanos transparentes, seres humanos que nos permitan ver cuál es su actuar, cuál es su acción, y por consecuencia que cuando veamos los resultados de sus acciones no quedemos sorprendidos. ¿Por qué? Porque si llevan un constante actuar transparente, los resultados van a ser visibles y seguramente van a ser resultados buenos. Aquí me atreví a ponerles esta imagen
donde justamente entra un funcionario público en una puerta, que es un control de confianza, donde están las personas observando y dicen, ¿muchos pasarán esta prueba? Y entonces le contesta el otro, unos sí, pero otros seguro que sacarían mala nota, ¿no? ¿Y qué creen? Normalmente estamos visualizando estas malas notas en el quehacer institucional, en el quehacer público. La mayor parte del tiempo observamos a lo largo de la historia que los actos que más se nos quedan grabados son los malos actos, ¿no? Luego entonces, la transparencia trasladada a este espacio de la gestión pública en la cual el servicio público adquiere una connotación mucho más significativa, adquiere un significado añadido de enjuiciamiento. Si yo soy transparente, estoy hablando de que me voy a mover en un rango de lo correcto o de lo incorrecto, de lo bien hecho o de lo mal hecho. No quiere decir que hemos estado trabajando en la parte de lo incorrecto o realmente llevamos a cabo conductas anómalas, ¿no? Sino que la transparencia trae consigo no solamente el deber de hacer bien lo que nos toca hacer, sino que también tengamos que alcanzar la transparencia como una forma de actuar. Alcanzar la transparencia habla también de la moral en el sentido positivo, de esos valores en el sentido positivo, es decir, del comportamiento bueno que se va a nutrir de todos esos otros valores que nos permiten al interior de las instituciones públicas formarnos como buenos servidores públicos, ¿no? Ok, aquí estoy viendo otra de las participaciones que vamos a ir retomando. Ahora bien, la ética y la transparencia no son sinónimos, sin embargo, la ética, si nosotros nos vamos a la definición que nos presenta en algún momento Adela Cortina, de la ética deriva del ethos, comportamiento o costumbres, que ayer también visualizábamos con la doctora Amparo. ¿Qué sería la costumbre? La costumbre sería la repetición de actos o de hábitos. Pero para que estos actos o hábitos sean éticos, tendrían que ser actos buenos, tendrían que ser costumbres buenas, lo que nos llevaría a generar culturas buenas y también culturas malas. Desafortunadamente, hablar de culturas malas es hablar también actualmente del gobierno, ¿no? Constantemente yo al inicio les decía, en este mundo tan globalizado en el cual vamos llevando a intercambio de información, de conocimientos, de acciones, los medios de comunicación se han vuelto fundamentales para también trasladar todos estos actos digamos, a una vitrina pública. Y desafortunadamente, yo les decía, los hechos a lo largo de la historia nos han mostrado solo aquellos actos que no son buenos, que están relacionados con la corrupción. Y que efectivamente eso es lo que ha caracterizado a las administraciones públicas. Luego entonces, cuando nosotros, de repente, yo no sé si les ha pasado, pero de repente vamos a alguna instancia, platicamos con algún amigo, con el vecino, y le decimos, bueno, yo trabajo en el instituto de XYZ, y de repente nos voltean a ver como diciendo, trabajar en el gobierno es sinónimo de deshonestidad, ¿no? Y nos voltean a ver feo, ¿no? Y de repente uno dice, bueno, desafortunadamente, por esos hechos históricos y que son los que han generado también estas malas prácticas, pues nos han visualizado a lo largo de los años. Sin embargo, hablar de ética y transparencia, reincorporándola, retomándola en el ámbito público, no solamente nos hace creer que sea posible, que sea visible, porque ya lo vemos y ya es posible, sino que también es necesario. Es necesario incorporar la transparencia como parte de la ética en el ámbito público, no solamente por esta cuestión de reivindicación, sino también por las futuras generaciones que vienen atrás, que puedan creer que es posible generar una sociedad sustentada en principios y valores. En este sentido, la necesidad de generar principios mínimos que debemos compartir, de formar, educar o generar espacios para trabajar por la construcción de los mínimos de justicia, es decir, de otorgar a cada quien lo que corresponde,
La transparencia ha formado una parte fundamental, es un nuevo valor agregado a la ética entendida como este estudio fundamentado de la conducta humana que se va a dirigir al deber ser y orientada a la construcción de hábitos buenos o virtudes y evitar defectos o vicios. Si ustedes observan, aquí yo sí estoy tratando de ser muy positiva. ¿Por qué? Porque es relacionar la ética en el ámbito público con la construcción de hábitos buenos o virtudes. No es que todos carezcamos de estos hábitos. Claro que los tenemos, solo que nos falta fortalecerlos y un punto bien importante es realmente creer en ellos, creer en nosotros y creer que se puede, ¿no? Para eso también es importante considerar que la ética no solo es una propuesta dentro de una sociedad para poder mejorar el desempeño o el proceso dentro de las administraciones, sino que también habría que visualizar esos máximos ideales a alcanzar, y aquí me voy un poquito, ahora sí que al ámbito filosófico, ¿no? ¿Cuál sería el fin último o las finalidades últimas del Estado? Muchos filósofos dicen que es la felicidad, la justicia, ¿no? Si nosotros nos pusiéramos a discutir sobre qué significa la felicidad, no acabaríamos ni en una semana. Es más, acabaríamos con ideas totalmente distintas. Ningún estado puede alcanzar este estado de felicidad. ¿Por qué? Porque es un concepto subjetivo e individual. El hecho de no alcanzar la felicidad también ha generado, ante esta incapacidad de alcanzar la felicidad, ha generado que aquellos que están o que tienen el poder de administrar al interior de las instituciones públicas, efectivamente sí buscan la felicidad, pero buscan la felicidad propia, la felicidad particular, sobre o por encima del beneficio social. Por eso es que aquí me atreví a ponerles esta imagen donde tenemos a la justicia, donde llega y pregunta el funcionario, ¿y qué tiene de nuevo? Le puse más parches, ¿no? Porque eso es lo que ha pasado a lo largo de los años, lo que se ha visualizado, ¿no? La opacidad de los procesos, donde no hay transparencia de los procesos, la perversión de los actos buenos o de los actos correctos que derivan del ejercicio del cumplimiento de nuestras funciones. Eso es lo que ha ido generándose a lo largo de la historia de la administración pública en nuestro país. Bueno, no solo en nuestro país, sino en muchos países, ¿no? Entonces, dentro de estos mínimos de justicia o de estos ideales máximos a alcanzar, actuar por lo moral implica actuar motivados por los deseos de felicidad particular, sí, por supuesto, se vale, claro, pero que no se perjudique el referente colectivo y sus mínimos de justicia. Es decir, el aspecto social también es moral, es decir, si yo actúo en beneficio, si mis funciones implican poder lograr el cumplimiento de finalidades en beneficio de un sector, de una sociedad, también eso implica realizar actos buenos que tienen que ver o caen dentro del buen actuar o de la moral. Si lo social es exigible por las leyes, la moral también es una condición que bien lo señalaba la doctora Amparo. La parte moral, la parte ética, viene desde nuestros adentros, desde nuestra formación, desde nuestra primera infancia. ¿Qué es lo que yo traigo desde mi familia? ¿Cuáles son mis principios y mis valores? Estos principios y valores los tengo que alinear y los tengo que ajustar, como bien decían en uno de los comentarios, también a los principios de mi institución, ¿no? Y entonces se empiezan a crear controles que monitorean este comportamiento moral. Estos controles se denominan leyes, ya tenemos las leyes de transparencia que hablan o que establecen la obligación de transparentar la información, que nos va a decir cuáles son esos procedimientos para cumplir con esta, si vemos a la transparencia como también es vista como una política pública transversal, estamos hablando que las leyes establecen también cuáles van a ser los procesos para cumplir con la transparencia. También se han creado códigos de ética, códigos de comportamiento que no solamente van a enunciar principios y valores para poder
orientar nuestra conducta, sino que también van a enunciar preceptos dentro de los cuales se consideraría cuál sería nuestro buen actuar dentro de nuestra institución. Pero que al final del día, muchos de estos controles se vuelven coercitivos. Y entonces aquí viene otro tachecito que traemos los servidores públicos, ¿no? Estamos obligándonos ante una conducta de intransparencia a ser transparentes a la fuerza, ¿no? Y entonces decimos, ay, o sea, no puedo ser transparente por sí mismo, sino que tiene que venir una ley a decirme que tengo que ser transparente. Y solo así puedo ser transparente. Esto se traduce también en una auditoría o supervisión por parte de la sociedad. Hemos sido presos durante muchos años, presos individuales de máximos de felicidad personal obtenida con el usufructo de los bienes de la sociedad. Hemos colaborado también en una tarea que desmerita o demerita el Estado como lugares imposibles de hacer las cosas bien hechas si no es bajo el imperio de la ley. Que eso es la parte como hemos ido visualizando al Estado y como también los medios de comunicación nos han ayudado a visualizar el Estado, ¿no? Por eso es que dentro de esta charla, yo les digo, hay un modelo posible de convivencia entre la ética y la transparencia, que está basado justamente en generar una cultura de transparencia, en retomar a la transparencia no solamente como esa política pública, sino también retomarla desde un ámbito más cercano y apegado a nuestros propios valores. Una nueva forma de actuar, de ser o de pensar al interior de las administraciones públicas. Generar una cultura de transparencia no es una tarea sencilla, ha sido una tarea compleja. Desde el año 2009 que me incorporé al órgano garante de transparencia, me tocó capacitar a los servidores públicos de la Ciudad de México. Y de verdad sufríamos porque muchos servidores públicos todavía no reconocían que todo eso que ellos utilizan, computadoras, papeles, la silla en la que se sientan, eran recursos públicos. Recursos públicos pagados, ¿con qué? Con las contribuciones, con el dinero de todos. Y entonces, por ese simple hecho, tenemos también la obligación de generar esa cultura de transparentar, de no solo hacer las cosas bien, sino también colocarlas en una vitrina pública. Ahora, este modelo visible de convivencia no solamente está relacionado con algo tecnológico, de generar portales de internet, de generar redes sociales, de generar espacios que se pueda utilizar lo que son dispositivos móviles, sino también este modelo es ético, es de sentido, no solo de hacer bien lo que hacemos, sino de hacerlo en una vitrina pública, de manera que la sociedad pueda obtener un beneficio de acceder, de allegarse de la información, de tener conocimiento y que nosotros hagamos esa vuelta de campana. Seamos el ejemplo de que no solo se hacen las cosas bien al interior de la administración pública, sino que es posible, y tan es posible, que se cuenta ya con vitrinas que nos van a permitir romper con esas prácticas que totalmente se ven visualizadas en los medios de comunicación y que también nos van a permitir ir sentando los mínimos decentes con relación a la justicia. Es decir, reconocer que debe haber equidad, que debemos de no discriminar y la transparencia es un aspecto fundamental. Cuando nosotros colocamos o generamos la información que se va a subir a los portales, efectivamente no estamos pensando para quién sí va y para quién no va. Colocamos la información completa, conforme la ley lo establece y los listados que las propias leyes de transparencia lo establecen. Es decir, no solamente es decir, lo voy a subir al portal, hay que cumplir con condiciones de veracidad, de utilidad, de actualidad y que sí sean realmente oportunas. Ahora bien, nosotros como servidores públicos tenemos el mismo deber moral de hacer las cosas bien, independientemente del grado jerárquico que tengamos al interior de las instituciones públicas. Si hay un incumplimiento, se convierte en una inmoralidad. Si yo hago las cosas bien, estamos hablando que estoy actuando moralmente, pero si no transparento, si me niego a transparentar mi síntesis curricular, no quiero que sepan cuánto gano, estoy generando un incumplimiento, lo que se traduce en una inmoralidad.
La inmoralidad o ese incumplimiento es la misma en todos los servidores públicos. Lo que va a cambiar va a ser el grado de responsabilidad que nosotros vamos a asumir dependiendo del nivel jerárquico que tengamos en la institución. Por eso, dentro de todo el tema y de todo el bagaje de la transparencia, se han establecido algunas figuras y algunos procesos sustanciales para poder cumplir con estos temas de transparencia. Y que hoy en día considerar a la transparencia como un valor inmerso dentro de la ética en el sector público, se vuelve un elemento sustancial para un modelo en el cual se pueda convivir al interior de las instituciones. La transparencia no es un valor que se menciona solamente, es un valor que se demuestra. Y por consecuencia, nosotros hablamos de ética y la ética es una sola sin importar si estamos en el ámbito privado o en el ámbito público. La exigencia moral de hacer las cosas bien siempre va a ser la misma. Parecen conceptos muy sencillos. La transparencia es un valor que no se menciona, se demuestra. Muy sencillo, ¿no? La ética es una y no importa que estemos en lo privado o lo público, la exigencia moral es la misma. Es muy sencillo, pero llevarlo a cabo en las instituciones es una tarea compleja. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos lo que va a diferenciar a un servidor público de la sociedad común es los marcos normativos bajo los cuales nosotros nos vamos a regir o se va a regular nuestras conductas. Esa es una parte importantísima. En la actualidad, yo les decía al inicio, esta ausencia o esta crisis de valores que se ha dejado ver a través de todos estos hechos constantes que van relacionados con la corrupción, pues han generado también la necesidad de cambiar esta gestión pública, de generar, darle un valor al servicio público, la obligación de informar a la sociedad a través de ¿qué? De la transparencia, que es esa parte fundamental de que todo lo que hago al interior de las instituciones públicas en cumplimiento de mis funciones debe ser accesible para cualquier persona. Esto a su vez fortalece la rendición de cuentas como una parte fundamental también de un proceso hacia un Estado o hacia un gobierno abierto, que es lo que vamos a escuchar hoy en día, que es otro de los modelos también importantes que se están implementando. Dar a conocer qué hacemos y qué hacemos, por qué lo hacemos y cuáles son los resultados, es una parte fundamental que nos va a permitir transmitir confianza hacia la sociedad, lo que se va a traducir también en la credibilidad de los actos de las instituciones públicas. Y esto va a generar a su vez un bienestar en la colectividad. Es romper con la mala práctica en la costumbre de así se ha hecho y como así se ha hecho siempre, así lo tengo que hacer. Claro que no, nosotros podemos dar ese plus y hacer ese cambio, incorporar estos cambios. Si nosotros pensamos que la ética tiene que ver también con la confianza, ¿qué va a generar? Credibilidad de la buena administración pública. Para generar esta credibilidad, la transparencia debe fundamentarse básicamente en la confianza. Y la confianza es mostrar con claridad las actividades que estamos realizando. Si nosotros lo traducimos en el ámbito privado que nos toca, si yo llego a la casa y llego a escondidas, que mi esposo no me vea, que no vea cómo llegué, ya le estoy generando desconfianza, ¿no? Desde ese punto ya generamos confianza. Pero ¿qué pasa cuando yo abro toda la información para que la sociedad pueda saber qué se está haciendo y qué no se está haciendo? Podemos lograr una gobernabilidad en la cual conocer la ética con la que deben obrar las autoridades es fundamental. Dice Sanabria, es la ciencia normativa de la actividad humana en orden al bien. Efectivamente, la ética en la administración pública implica desarrollar también una ética profesional. Y hablo de desarrollar porque efectivamente muchos traemos valores, muchos valores. Sin embargo, ya cuando nos incorporamos a una institución y empezamos a conocer su política de integridad, su misión, la visión y los principios o valores que esa institución promueve, pues nosotros tenemos que empezar a generar esa formación y esa capacitación para desarrollar efectivamente esos valores y que esos valores
se vean visualizados o reflejados en las actitudes o en las acciones que se realizan al interior de las instituciones. Efectivamente, no es una tarea muy sencilla, tan es así que ustedes mismos han puesto generar convenios, generar procesos, llevar a cabo ciertas acciones que nos permitan ir visualizando cómo vamos a ir haciendo ese proceso de cambio al interior de las instituciones públicas. Ahora, toda esta parte teórica, práctica, que hablamos de la confianza, de la credibilidad, de la transparencia, de la ética, ¿cómo la vemos en la práctica, no? Porque se oye muy bonita la teoría, se oyen muy bonitos los conceptos, se oye rimbombante hablar de ética en la administración pública, ética profesional, ¿no? Pero ¿cómo puedo verificar que ese modelo de la ética y la transparencia sí tiene resultados? Y aquí les presento 3 aspectos muy importantes que han permitido que esta transparencia sí sea considerada como una forma de actuar, un modo de ser al interior de las instituciones públicas. La primera de ellas fue el tema de generar portales de transparencia de los sujetos obligados. Los portales de transparencia fue un tema y un gran reto porque se tuvo que empezar a generar, en principio, un listado de todas las obligaciones que las instituciones públicas deben mantener accesibles en sus portales, que es la información que como mínimo toda institución pública tiene. Marco normativo, directorio de los servidores públicos, presupuesto, programas sociales, servicios, trámites que se ofrecen. Posteriormente, más bien junto con este tema, viene el derecho de acceso a la información pública, que bien comentaba nuestro presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, el derecho de acceso a la información pública. Es un derecho fundamental que se reconoce en la Constitución en el artículo 6 y que este es un derecho que cualquier persona puede ejercer. Es decir, no solamente voy a colocar la información en los portales, eso habla también de la honestidad, de la veracidad, de la lealtad, sino que también voy a generar y a respetar todos esos procesos y procedimientos que me permitan dar acceso a esa información que tal vez no está en los portales, pero que sí puede ser de acceso público, como pueden ser facturas, como pueden ser contratos, como pueden ser convenios, como pueden ser estadísticas, entre otros, dependiendo de lo que tengamos en cada una de nuestras instituciones. Luego, si en el país, recordamos, se han llevado a cabo diversas reformas constitucionales en materia de transparencia, y dentro de las últimas reformas fue otorgarle al órgano garante federal, INAI, esta facultad para ser un órgano autónomo, lo que trae como consecuencia que también sea un órgano que en determinado momento establezca criterios, lineamientos y políticas para poder cumplir con la transparencia, para poder garantizar el derecho de acceso a la información, garantizar la protección de los datos personales y también, hoy en día, el tema nuevo es el gobierno abierto. Y entonces, derivado de eso, se genera el Sistema Nacional de Transparencia, dentro del cual se contempla la Plataforma Nacional de Transparencia. A grandes rasgos, esta plataforma viene siendo una ventanilla única en la cual nosotros podemos acceder a la información que se tiene en todo el país. Esta es una forma en la cual sí podemos verificar que la transparencia es posible, ha sido posible. Por lo menos en lo que respecta en mi experiencia de la Ciudad de México, la transparencia en los portales ha estado y ha sido un proceso largo, complicado, pero posible. Otro punto importante es, si hablamos de ética, es hablar de principios, hablar de moral, y la ley de transparencia y las leyes de transparencia, tanto la ley general como las leyes locales de cada estado, hablan y reconocen de ciertos principios. Hablar de eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, que es un principio básico en materia de transparencia. Partir de la idea de que toda aquella información que se genera, resguarda, administra al interior de las instituciones públicas es de dominio público, es decir, es de todos los ciudadanos y que solo en casos de seguridad nacional, que tenga que ver con confidencialidad, podrá reservarse esta información, pero de entrada es partir del hecho de que toda esa información que está en los portales que está en poder de los sujetos obligados es pública.
Otro principio que me quiero detener un poquito es el profesionalismo. Hablar de profesionalismo implica también de esa formación, de ese proceso de formación, de ese proceso de capacitación de los servidores, de las personas, perdón, servidoras públicas. Implica el poder nosotros mismos capacitarnos y adquirir las herramientas necesarias para poder cumplir con los fines de nuestras instituciones. Un principio también sumamente importante es el principio de pro persona, en el que las autoridades, hoy en día, esta ha sido una reforma importante y que ha puesto de cabeza a muchos juristas. ¿Por qué? Porque el principio pro persona establece que toda autoridad deberá siempre aplicar la normatividad que mejor proteja el derecho. En este caso sería el derecho de acceso a la información pública. Es decir, sí hay una jerarquía de normas, pero si existe un contrato colectivo de trabajo que protege mejor los derechos de los trabajadores, vamos a aplicar ese contrato colectivo de trabajo. A eso se refiere este derecho de pro persona. Si ustedes observan, todo este conjunto de principios también están relacionados con un comportamiento ético, con un comportamiento moral. Si yo cumplo con eficacia mis funciones, es decir, cumplo y logro los objetivos que tenemos establecidos para nuestras metas, en nuestra dirección, en nuestra jefatura, en nuestra coordinación, estoy hablando de que soy eficiente, que soy una persona que ha logrado cumplir con este principio que tiene que ver también con una ética profesional. Luego, entonces, ¿cómo podemos ver o visualizar ya de forma mucho más material, tangible, estos principios, tanto de honestidad, veracidad, equidad, lealtad y respeto? En una primera instancia, algo que tiene que ver con la lealtad, que es decir, respetar lo que establece nuestra Constitución, nuestras normatividades, en el ámbito público se deriva también en materia de transparencia la obligación de documentar todo acto. Ese es un primer aspecto fundamental que ha sido cambio sustancial en las administraciones públicas. Yo recuerdo hace muchos años me incorporaba, no llevo muchos, llevo poquitos años, 16 años de experiencia en la administración pública, pero recuerdo mis primeros años incorporándome en la administración pública y llegaba a mi área de trabajo, la computadora vacía, 0 archivos. Buscaba en los gabinetes a ver si había expedientes, carpetas, 0 carpetas, 0 archivos. Y entonces yo preguntaba, ¿qué pasó? La historia de esta institución, la historia de esta área, la historia de los procesos que se llevan al interior de la institución, ¿dónde están? Desaparecieron. Mágicamente desaparecieron. Y entonces trabajábamos con magos que desaparecían toda la documentación, que desaparecían toda la información que estaba en las computadoras. Este cambio de entrar e inculcar el tema de transparencia ha generado este cambio de, hoy en día, documentar todo acto y darles ese valor tan importante que es el tema de los archivos. Anteriormente, todos los que se dedicaban a los archivos no eran bien vistos, ¿no? Y normalmente decías en la administración pública, ay, él no me cae muy bien, a él mándalo al archivo, que se vaya allá, al fondo, abajo, en la escalera, en el sótano, donde menos lo veamos, ¿no? Hoy en día, con todo este tema de la ética, la transparencia, decimos, me cae mal, mándalo a la unidad de transparencia, que sufra con las solicitudes de acceso a la información pública. Documentar todo acto, es decir, generar una memoria histórica en documentos, ya sea hoy en día, ya sean digitalizados, es parte fundamental de un principio de lealtad, de un principio de honestidad y de un principio de veracidad. Publicar y mantener actualizada la información o las obligaciones comunes, como hoy en día se denominan, en los portales de Internet, también tiene que ver con un principio de lealtad. Y hoy en día hablamos también de incorporación de formatos abiertos, es decir, no solo es publicar la información en los portales, sino todo eso que se sube tiene que cumplir con ciertos criterios establecidos por los órganos garantes. Proporcionar capacitación continua a comités y unidades de transparencia, así como a todo el personal que está en nuestra institución, eso habla de un principio de profesionalismo,
en el cual el servidor público se capacita, obtiene las herramientas necesarias para poder llevar a cabo de mejor manera las funciones que tiene encomendadas. Generar también portales de transparencia proactiva también se ha vuelto un principio que tiene que ver con la equidad. Es decir, si yo estoy observando que en la Ciudad de México a la mayoría de las personas les interesa saber temas sobre hospitales hoy en día, desafortunadamente con la pandemia, ¿qué voy a hacer? Tratar de colocar en los portales de la Secretaría de Salud, en los portales de la Secretaría de Servicios de Salud, cuáles son los hospitales que hay, cuáles son los teléfonos de emergencia. Estoy siendo proactivo. ¿Qué quiere decir? Estoy haciendo más de lo que establecen mis obligaciones de oficio. Contar con infraestructura para hacer efectivo tanto el derecho de acceso a la información como el derecho a la protección de datos personales dirigidos a personas con algún tipo de discapacidad, también nos habla de un término de equidad, de un principio de igualdad, en el que tenemos que empezar a generar ajustes razonables, es decir, modificaciones que nos permitan poner al alcance y quitar esas barreras para aquellas personas que tienen discapacidad, desde generar una rampa, desde generar espacios con intérpretes, ya sea de lenguaje de señas, para lenguaje, otro tipo de lenguas, que también nos permita llevar o hacer efectivo este derecho a todas las personas. Generar páginas web con diseño adaptable a dispositivos móviles y con buscadores también es una parte fundamental que tiene que ver con el principio de transparencia. Si ustedes observan, estos pequeñitos, digo, es una parte mínima de todo lo que implica la transparencia, pero estos datos nos permiten ver que no solamente podemos y hemos hecho las cosas bien, sino que también pueden ser visibles y que a su vez tienen una gran relación con el tema de la ética. La ética en la administración pública es pensar en un conjunto de principios y valores que van a dirigir, que van a guiar nuestro comportamiento al interior de las instituciones y que la ética se fortalece con la transparencia vista desde dos puntos, como un valor, como una práctica, como una nueva forma de pensar y revalorar lo público en el que el poder puede ser objeto de vigilancia por parte de los ciudadanos. Y aquí hay otra parte importante. Hoy en día en las sociedades democráticas en las que nos vamos desarrollando, los ciudadanos deben ser ciudadanos activos, que se organicen y que efectivamente puedan generar propuestas de mejora y que puedan ser partícipes de la toma de decisiones al interior de las instituciones, lo que nos va a ir llevando a todo este bagaje del gobierno abierto. Para poder generar esto necesitamos también generar mecanismos de participación y para lograr mecanismos de participación, ¿qué tenemos que hacer? Yo no puedo participar si yo no tengo conocimiento, si yo no sé qué está pasando al interior de las instituciones públicas. En este sentido, la transparencia es un punto fundamental para mejorar, para modernizar la administración pública. Ahora, como conclusión de todo este análisis teórico práctico sobre la ética y la transparencia, pues yo creo que debemos concentrarnos en algo muy importante. Hay que romper con esta cultura negativa que plantea, que plantea que no se puede ser honesto ni transparente en el Estado. Entonces yo les preguntaría a ustedes, ¿eso es cierto? ¿Es real? ¿No podemos ser honestos ni transparentes en el Estado? ¿En el gobierno? Yo creo que sí se puede. Y sí lo hemos logrado y sí lo hemos hecho. Y esa es la parte que nosotros tenemos que cambiar. Somos seres sociales por naturaleza. Y mientras seamos parte fundamental del gobierno, nuestra conducta debe dirigirse hacia el bien común dentro de esta sociedad. El comportamiento bueno y correcto nos va a generar confianza y por consecuencia va a generar credibilidad en la sociedad con relación a las instituciones públicas. Ahora bien, una parte importante es que los valores deben ser promovidos al interior de las instituciones públicas como parte de estos procesos educativos y de formación, es decir, empezar a generar políticas de integridad, códigos de conducta, códigos de ética. Yo sé que muchas instituciones de ustedes ya lo tienen, pero ¿qué nos falta entonces? Si ya tengo un código de ética, un código de conducta, una política total de integridad,
¿qué es lo que nos falta? Nos falta a lo mejor difundirlo, promocionarlo, nos falta generar en el servidor público ese sentido de pertenencia, ese sentido de me pongo la camiseta, porque esta es la institución en la que yo colaboro, porque de aquí pues sale para vivir, ¿no? Y en la medida en la que nosotros nos visualicemos como parte de todo este bagaje tan complejo, si ustedes lo observan, no es sencillo ser servidor público, implica una cantidad de obligaciones, de deberes, ¿no? Que vamos llevando día a día. Luego, entonces, la transparencia no solo debe ser vista como un valor, sino como una práctica que va a contribuir a un comportamiento digamos, de manera beneficiosa para las instituciones. Las personas servidoras públicas deben contar con un desarrollo en un ámbito ético para ser un ejemplo y lograr el bien común. Fíjense lo que les estoy señalando, ¿eh? Nosotros, como servidores públicos, debemos contar con un desarrollo en un ámbito ético para ser un ejemplo y lograr el bien común. Es cambiar toda esa visión que se tiene de la administración pública, que cuando yo le diga a alguien trabajo en la administración pública, inmediatamente me voltee a ver y me diga, ¡guau! Trabajas en la administración pública. La administración pública es toda una institución, es un ente, porque no lo alcanzo a comprender, muy complejo. Y el que tú me digas que trabajas en la administración pública, de verdad, mi respeto, ¿no? O sea, no nos gustaría quienes somos servidores públicos que así nos dijeran. La mayor parte del tiempo a veces somos un poco evaluados en sentido negativo. Ahora bien, otra parte importante es el derecho de acceso a la información, que es un elemento base para la transparencia en el gobierno. Este derecho que está enunciado también en el artículo 6º constitucional y que nos va a permitir en determinado momento también generar canales a través de los cuales se puede ejercer este acceso a la información pública y que lleva consigo o lleva implícito el tema también de la libertad de expresión, de difundir, de investigar y de recibir información. Estas serían como unas conclusiones a grandes rasgos de manera general de todo este análisis teórico práctico sobre la ética y la transparencia. Ahora, ¿por qué desde el inicio yo les planteo un panorama un poco negativo, ¿no? De decir, híjole, nos visualizan no muy bien, que digamos, ¿no? Desde el punto de vista internacional, ¿cómo está México situado? ¿Cómo visualizamos a México? Tenemos varios, digamos, estadísticas, índices que nos permiten ver cuál es la posición de México. Todo lo que se puede medir se puede mejorar. Eso es lo que dicen los grandes especialistas o expertos en estos temas, ¿no? El índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional señala que México tiene 31 puntos sobre 100. 0 puntos significa que es un país corrupto. 100 puntos significaría que es un país totalmente limpio, como lo maneja Transparencia Internacional. México se ubica en la posición 124 de 180 países, es decir, no traemos una buena posición. Estamos en la última posición de los países que integran la OCDE. Los países que tienen menor percepción de corrupción es Dinamarca y Nueva Zelanda con una calificación de 88, pero tampoco alcanzan el 100. Estamos en 88. Los que tienen mayor corrupción es Somalia y Sudán del Sur, con una calificación de 12 puntos. En el continente americano, el país que obtiene la mejor puntuación es Canadá, con 77 puntos. En Latinoamérica, el país que obtiene la puntuación más alta es Uruguay, y el que obtiene la puntuación más baja es Haití y Venezuela. Es un panorama internacional impresionante, porque estamos hablando que de 100 puntos solo tenemos 31. Es muy poquito. Nos falta mucho. Por eso es que les digo, ¿cómo nos visualizan? Sí hay formas de medir. Esta es a grandes rasgos más visible cómo están los países. Ustedes van a encontrar en la página de Transparencia Internacional este índice. Y entre más corrupto, el color se vuelve más oscuro. México está entre un tono anaranjado,
estamos viendo que tiene 31 puntos, el lugar 124. ¿Quiénes son los que obtienen mejores puntajes? Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza. No nos sorprende, ¿no? Por ahí veo caritas que dicen, bueno, es que sí tienen una cultura totalmente diferente, ¿no? Y volvemos a retomar cultura, ¿eh? Hablamos de cultura. Hay que generar cultura, ética y cultura también en transparencia. Venezuela, Yemen, Siria, Somalia y Sudán del Sur son quienes están colocados como los países más corruptos. ¿Quieren más todavía? ¿Otro panorama? A nivel nacional, ¿cómo estamos? Un estudio nacional, esta encuesta de Mitofsky. Les estoy colocando las que se publican en 2020, que son como las más recientes, porque sabemos que hubo todo este proceso de la pandemia. ¿Cómo calificamos a las instituciones? De 0, que es donde no hay nada de confianza, y 10, ahora sí que como en la escuela, 10 es mucha confianza. ¿Quiénes están casi en el 0? Partidos políticos, diputados, sindicatos, senadores. ¿Quiénes están en el otro extremo? El ejército, las universidades, la Guardia Nacional, la iglesia, fíjense. Es una de las instituciones que sí tiene mayor confianza. ¿Por qué? Porque se habla de valores, se habla de una ética. Entonces, ¿cuál sería nuestro objetivo? Debemos dejar de pensar que la ética solo es exclusiva del ámbito filosófico, del ámbito religioso. La ética es trasladable y es plausible en el ámbito público. Tenemos que empezar a mejorar estos índices en los cuales se ve reflejada la confianza o la percepción que se tiene respecto a las instituciones públicas. Otra encuesta es esta de mexicanos frente a la corrupción y a la impunidad, donde tenemos un porcentaje de las personas que creen que hay mayor corrupción. ¿Y quiénes encabezan esta lista otra vez? Partidos políticos. La policía de tránsito, las cárceles, reclusorios, ministerios públicos, la Policía Federal, autoridades electorales, Pemex. ¿Quiénes están dentro de los que pueden ser confiables? La Marina, los pequeños comercios, los pequeños negocios, la Guardia Nacional, el INSABI, el Ejército, escuelas públicas. El IMSS y el ISSSTE más o menos tienen todavía un porcentaje de confianza. Este es el panorama que vamos visualizando en nuestro país. Otra encuesta que traigo aquí es este barómetro global de la corrupción en América Latina y el Caribe. Transparencia Internacional también nos vuelve a mostrar otro panorama. ¿Dónde está la mayor corrupción? Si ustedes observan este comparativo, en 2019 tenemos que el 63% considera que el presidente, los primeros ministros, los miembros del Parlamento, empleados públicos locales, son los que tienen mayor percepción de corrupción. Otra vez volvemos a las encuestas en primera línea, prácticamente el ámbito público. Ahora, esta otra encuesta nos da un panorama todavía más positivo, no va a ser tan negativo. La Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública de Protección de Datos Personales, elaborada por el INEGI, está relacionada con la población que en algún momento solicitó información y obtuvo respuesta. Y sí es un sentido positivo, ¿por qué? Porque el 94.1% de la población que alguna vez obtuvo información señala que esa información sí le fue útil, que sí es confiable, y entonces aquí empezamos a ver principios de veracidad, principios de honestidad, que sí es clara, que sí es entendible, que sí es entregada en tiempo y que no es contradictoria. Esta encuesta prácticamente señala que entre el 80% de las personas que contestaron la encuesta sí están considerando que esa información que se recibe sí es útil, que es confiable, que es clara y que es entendible. Otra encuesta que tenemos está relacionada con la desconfianza en la información gubernamental. Es decir, ya solicité información, ya me la entregaron, pero ahora esa información que me entregaron, ¿qué tan confiable es o puedo confiar en ella? Señalan el 21.7% que la información relacionada con el desempeño de los gobiernos es falsa. Ups. Y aquí hablamos de un tema de deshonestidad o de honestidad. Estamos hablando que entonces
toda esta información que se publica en los portales, que se entrega, no es veraz, no es oportuna, que genera esa desconfianza por parte de la ciudadanía. Esta es una encuesta también que nos va a revelar un punto rojo, un área de oportunidad en la que tenemos que ver qué está pasando, por qué se cree o se considera esa parte. Otra pequeña encuesta que les comparto, esta es muy pequeñita, pero sí es muy representativa. Es una encuesta que realizó el INAI. Fueron solo 2,100 entrevistas de también personas que realizaron o que pidieron información, donde vamos a observar que en color morado se coloca la percepción, si es mucha confianza que se tiene. El color azul tipo verde es poca confianza, o el color verde es nada de confianza en la información que se puede obtener de las instancias. Y si nosotros observamos el color verde, que es poco o nada de confianza, estamos hablando que casi la mitad de los encuestados consideran que no se puede tener confianza en la información que se le entregue por parte de las instituciones públicas. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí hay una situación que es de llamar la atención. ¿Por qué? Porque aunque es una encuesta pequeñita, sí nos muestra claramente dónde estamos colocados como administración pública. Es un tema de análisis, de reflexión, de que tenemos que cambiar estos índices que traemos aquí, como implementando todos estos temas de la ética y la transparencia. Pero también les traje otra encuesta. ¿Se acuerdan que en un principio yo les decía los máximos de un estado, los ideales máximos, la felicidad? Pues sí hay un ranking de felicidad, un reporte mundial de la felicidad, donde yo solamente les presento los 10 países que son considerados con un índice de felicidad el más alto. La Organización de las Naciones Unidas ha dado a conocer cuáles son estos países. Está Finlandia encabezando esta lista. México está en el lugar 36 de 157 países que fueron evaluados. Y este mapita me gusta porque justamente marca en verde todos los que prácticamente están muy por arriba, ¿no? ¿Qué factores se toman en cuenta para considerar que las personas son felices en determinado país? Se toma en cuenta los ingresos de los habitantes, el bienestar social o los apoyos sociales que se tengan en los países, las labores a las que se dedican, sus estándares de vida o calidad de vida y de salud, la solidaridad y generosidad entre ellos, los servicios públicos, los paisajes a su alrededor y el buen manejo de su gobierno. Este es un estándar que nos permite, sí, la felicidad también se mide, y se mide correlacionada con el tema también del buen manejo de sus gobiernos. Por eso es tan importante la administración pública. Ahora, ya les presenté como todo este panorama general de México. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿O qué es lo que tendríamos que retomar y hacia dónde vamos? Tenemos al Centro Latinoamericano de Administración Pública para el Desarrollo, el CLAD, ¿no? Este es un organismo público internacional de carácter intergubernamental y que se crea en 1972 como una propuesta también de México, en la que se incluye México, Perú y Venezuela. El Centro Latinoamericano de Administración Pública para el Desarrollo lleva a cabo, es parte de distintos eventos y se llevan a cabo cumbres de las cuales se derivan cartas o documentos que se han considerado doctrinarios y orientadores en relación con la administración pública. Las cartas iberoamericanas que promueve el Centro Latinoamericano de Administración Pública para el Desarrollo son 4 que me tomé el atrevimiento y espero poder platicárselas. Es la Carta Iberoamericana de la Función Pública. Lo que podemos destacar de esta carta es que ellos establecen como parte fundamental el tema del desarrollo de la profesionalización de las personas servidoras públicas en la función pública. Reconoce el tema de la transparencia, la objetividad e imparcialidad y, por supuesto, el pleno sometimiento a la ley, ajustados siempre al derecho. Estas cartas han sido criterios o forman criterios orientadores para la función pública y la modernización de la administración pública. La segunda carta que les comparto es la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública. Esta se adopta en 2008
y trae 2 puntos importantes sobre los cuales va a enfocarse esta carta. Que toda gestión pública debe estar referenciada a la satisfacción del ciudadano. Algo no tan disparado de lo que yo les platicaba al inicio, ¿no? Ya estamos viendo que aquello que les platiqué de manera teórica, práctica, ya lo vemos reflejado en un documento internacional, en un documento que se vuelve documento de referencia doctrinaria que muchos de los estados deben considerar al interior de sus administraciones públicas. La gestión pública tiene que orientarse para resultados, es decir, que tiene que contar también con procesos de control de sus acciones, tiene que contar con la responsabilización por parte de la autoridad pública a través de medios de control y rendición de cuentas periódicas. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque también se habla dentro de esta Carta de Calidad en la Gestión Pública del principio del servicio público. Es decir, que en las administraciones públicas deben de estar al servicio de los ciudadanos. En consecuencia, van a dar preferencia a la satisfacción de sus necesidades y expectativas de los ciudadanos, ¿no? Y esto implica la generación de el valor o la creación del valor del servicio público. La Carta de Calidad en la Gestión Pública trae 2 principios sustantivos y que tienen que ver con lo que hemos platicado a lo largo de toda esta semana. El principio de ética pública, que nos señala que una gestión pública se va a denominar de calidad cuando exista la observancia de valores éticos que la orienten hacia una vocación del servicio, que la orienten hacia la corresponsabilidad social y, por supuesto, considerando la transparencia. La transparencia que al final del día también, bien lo señalaban algunos de ustedes de los que participaron al inicio, hace falta la participación ciudadana, ¿no? Ya lo vemos inmerso en esta Carta de Calidad en la Gestión Pública. La participación ciudadana debe ser fundamental también para la mejora al interior de las instituciones públicas. Estos son como los puntos que resalto de esta Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública. La tercera Carta Iberoamericana es de participación ciudadana en la gestión pública. Esta básicamente se refiere a establecer un marco de principios rectores e instrumentos que contribuyan a alcanzar un lenguaje común en relación a la participación de las ciudadanas y los ciudadanos. ¿Esto qué implica? Que todos los estados que forman parte de o que reconocen estas cartas deben promover la regulación y la utilización de diversos canales que permitan esta participación ciudadana. Es una tarea también sumamente difícil porque es generar canales que no solamente permitan que participen, que permitan que tengan incidencia en las políticas públicas. Para ello es necesario también reconocer que es necesaria garantizar la transparencia en la gestión pública, facilitar el acceso a la información y a los documentos públicos, según cada estado en particular. Esta carta básicamente está referida a, digamos, los estándares o los principios generales para la participación ciudadana. La última Carta Iberoamericana es la de los derechos y deberes del ciudadano en relación con la administración pública. Esta es una de las cartas que más me gusta. Se adopta en 2013 y la finalidad es reconocer el derecho fundamental de la persona a la buena administración pública, de sus derechos y deberes como componentes. Es decir, esta carta pretende que los ciudadanos también asuman y que tengan mayor conciencia de su posición central en el sistema administrativo, es decir, que asuman también esa parte de corresponsabilidad en las acciones de la administración pública y que las administraciones públicas sean caracterizadas por el servicio objetivo al interés general y consecuente promoción a la dignidad humana. Reconoce esta Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano el principio del servicio que se va a proyectar a todas las administraciones y a todos aquellos involucrados, porque recordemos que hoy en día con el tema de la gobernanza y la gobernabilidad, hablamos de esa facultad que va a tener la administración pública para poder establecer coordinación con todos aquellos que se involucren en las tareas o en los quehaceres que vayan destinados a la resolución de las necesidades o problemáticas sociales.
Reconoce también el principio de ética, que es materia de este seminario, ¿no? Todas las personas al servicio de la administración pública deberán actuar, y aquí nos señala un listado de valores, con rectitud, lealtad, honestidad, promoviéndose la misión de servicio, la probidad, la honradez, la transparencia. Volvemos a hablar de transparencia. Y esta Carta de los deberes y derechos y deberes del ciudadano también reconoce que debe haber primacía en el interés general sobre el particular. Es decir, darle esa vuelta de campana y empezar a retomar que la función principal de la administración pública está centrada en la sociedad. Trae también consigo un principio de publicidad, un principio de que efectivamente todo lo que se genera en la administración pública debe ser abierto y puesto a disposición, pero también reconoce esta carta el respeto al derecho a la intimidad y también al tema de las reservas por cuestiones de interés general o seguridad, que es la parte que también nosotros hemos visto que ya se incorpora tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en las leyes de transparencia. Esta carta también reconoce la buena administración. ¿Qué se considera como buena administración? Que los asuntos de naturaleza pública sean tratados con equidad, justicia, objetividad, imparcialidad, siendo resueltos en plazo razonable al servicio de la dignidad humana. Es decir, la buena administración implica el reconocimiento de principios mínimos de justicia, de objetividad, y que adicionalmente contemos con procesos de atención de servicios que sean cortos, que no sean tan largos, que no sean tan tortuosos para la ciudadanía. ¿Qué es lo que me gusta o que me atrae de esta parte? Que no estamos tan aislados de este documento, que es un documento regional, que es un documento que es una directriz orientadora. ¿Qué es lo que pasa? En 2017 se publica la Constitución Política de la Ciudad de México, y dentro de esta Constitución muchos autores, muchos investigadores señalaban que esta Constitución fue redactada como una especie de poema, ¿no? Por el contenido que tenía en sus artículos. El artículo 7 habla de una ciudad democrática y habla en su inciso A del derecho a la buena administración pública. Todos nosotros tenemos derecho, todos los que estamos en la Ciudad de México, tenemos derecho a una buena administración pública de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como recibir servicios públicos de conformidad con los principios, y otra vez volvemos a enunciar principios de generalidad, uniformidad, regularidad. Este derecho a la buena administración pública, ya lo vimos, viene desde una Carta Iberoamericana y se va a ir aterrizando también en los documentos normativos más importantes de nuestro país. Esta Constitución reconoce, igual que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de acceso a la información, el derecho a la vida y a la protección de los datos personales. Reconoce también esta carta, por eso me gusta también esta carta, porque reconoce que también los ciudadanos tienen obligaciones y deberes que cumplir, y entre ellos está la lealtad. Los ciudadanos debemos acatar con lealtad la Constitución, las leyes, y así como todo el ordenamiento jurídico con arreglo a las exigencias de cada estado. Deben de colaborar también con todas sus obligaciones y también especialmente en materia tributaria. Por eso es que yo les decía, la parte de también de dónde salen los recursos públicos, de dónde sale todo lo que hacemos en las instituciones, tiene que ver también con el aspecto de las contribuciones que se paga por parte de los ciudadanos. Estas cartas son o han sido directrices muy importantes para las buenas administraciones. ¿Qué estamos haciendo ya en la práctica en el país? Tenemos un sistema nacional de transparencia, un sistema nacional anticorrupción y un sistema nacional de archivos. Este sistema nacional de transparencia va a regular todo lo que tenga que ver con las políticas o lo que se denomina política pública transversal de transparencia, que era lo que yo les decía. La transparencia la podemos ver desde el punto de vista relacionado con la ética como un valor, pero también es la política pública transversal a lo largo de todo el país. ¿Cómo está conformado este sistema nacional? Con el órgano garante federal, que es el INAI, los órganos garantes locales en materia de transparencia,
la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el INEGI. Este Sistema Nacional de Transparencia va a coordinar a todas las instancias en materia de transparencia. Luego tenemos el Sistema Nacional de Archivos, que también va a regular todo lo que tenga que ver con el tema de archivos para cumplir con los fines y principios establecidos en la Ley General de Archivos. Y por último, tenemos el Sistema Nacional Anticorrupción y está conformado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional, el Comité de Participación Ciudadana, el Sistema Nacional de Fiscalización y los sistemas locales. Aquí me voy a detener solamente en el Sistema Nacional de Fiscalización. Este Sistema Nacional de Fiscalización básicamente es un conjunto de mecanismos interinstitucionales de coordinación entre los órganos responsables de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos órdenes de gobierno. ¿Cuál es su objetivo? Maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país. Está conformado por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, los órganos estatales de control y las entidades de fiscalización superior locales. ¿Cuál es la relevancia para nuestro tema de este Sistema Nacional de Fiscalización? Que ellos llevan a cabo un proceso de supervisión, de seguimiento y de implementación de acciones con relación a las políticas de integridad y los códigos de ética. Dentro de su informe que presentaron, ellos señalan que de los 64 miembros del Sistema Nacional, 59 cuenta con una política institucional de integridad. La política institucional de integridad es un sistema integral de ética y de integridad de los servidores públicos. ¿Cuál es el objetivo? Desarrollar una cultura ética al interior de las instituciones públicas. Estas políticas de integridad a su vez pueden contener un código de ética o un código de conducta. De estos 64 miembros, 57 consideran un código de ética, 54 incluyen un código de conducta, 47 cuentan con directrices para la atención de conflictos de interés, es decir, cuentan con un comité, cuentan con procedimientos y 46 han integrado un comité de integridad o instancia equivalente. 23 mencionan aplicar pruebas de confianza o instrumentos de validación profesional y ética. Es decir, es toda un gran, digamos, conjunto de procedimientos que se tienen que llevar a cabo para implementar estas políticas de integridad. El 92% cuenta con una política de integridad y solo el 8% no cuenta con una política de integridad. He aquí el reto que hay para estas instancias de generar estas políticas de integridad. 56 de estos miembros ya han señalado que sí tienen códigos y que ya los han alineado a los lineamientos para la emisión del código de ética a los que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Este es un cambio sustancial también para nuestro país. Hay una Ley General de Responsabilidades Administrativas que señala la obligatoriedad de contar con códigos de ética. Códigos de ética que estén alineados todos, que cuenten con las bases, los principios mínimos. ¿Y dónde encontramos estos principios mínimos? Justamente en estos lineamientos que se publicaron en 2018, donde se establece qué se considera un código de ética. Y un código de ética es aquel que va a contener los principios y valores considerados como fundamentales para la definición del rol del servicio público y que buscará incidir en el comportamiento y desempeño de las personas servidoras públicas. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque los códigos de ética no buscan cambiar mi forma de pensar, mi forma de ser. Busca generar un conjunto de instrumentos que contenga los principios y valores mínimos para que podamos incidir, es decir, generar un cambio en las personas servidoras públicas. Básicamente, este es el panorama general que les he querido mostrar con relación a cómo estamos en el tema de ética pública y la transparencia. Estos lineamientos también nos hablan de la transparencia, como bien lo vimos que la transparencia ha sido una parte fundamental con relación a la ética, es un valor agregado que va a permitir la mejora y la modernización en las administraciones públicas. Yo creo que hasta aquí dejaría mi participación, licenciada Elena,
para que podamos dar espacio a las preguntas o quejas o sugerencias que se generen al respecto. Muchas gracias, maestra Rocío. Justamente pues estamos en el límite del tiempo y para poder concluir en ese sentido, le pediría por favor al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez si hace su intervención de cierre para que posteriormente también escuchemos al doctor Maximiliano García Guzmán, quien nos hará el favor de hacer la clausura. Adelante, por favor, licenciado Juan José. Por favor, presidente, si puede activar su audio. Muchas gracias, maestra. Saludo a todas y todos de esta manera con la intervención de la maestra Rocío Ramírez Moyao. Hemos llegado al final de las actividades del seminario Ética y Transparencia por un Gobierno Abierto con Perspectiva de Derechos Humanos. Creo que en esta semana que hoy culmina, los organizadores y los ponentes coincidimos en buscar ofrecer sesiones breves, sustanciosas, con temas y exposiciones que dieran lugar a la reflexión, que nos permitieran sustentar mejor nuestras ideas con mayor claridad, lo que habrá de llevarnos a tomar decisiones éticas dentro de la administración pública, desde un gobierno abierto y transparente. Sin duda, se ha logrado el objetivo. Ha sido así. Cada una de las intervenciones, cada uno de los temas que hemos revisado ha sido esclarecedor para dar respuesta a los dilemas éticos que se nos presentan en el desempeño de nuestras funciones. Quiero agradecer y reconocer de manera especial el trabajo de los 5 distinguidos panelistas, nuestros especialistas. Sus exposiciones han sido espléndidas. Doctor Ricardo Uvalle Berrones, doctor Maximiliano García Guzmán, doctor Víctor Peña, doctora Amparo Cruz Martínez, maestra Rocío Ramírez Moyao, realmente nos han iluminado para actuar en estos temas que nos están esperando en la calle, en nuestro diario quehacer. Después de escuchar a nuestros 5 especialistas bajo las consideraciones que durante esta semana estuvimos analizando, permítanme afirmar que no puede claudicarse en el propósito de construir las condiciones para contar con un gobierno abierto y transparente. No podrá de ninguna manera restringirse ni suspenderse el ejercicio de la participación ciudadana colaborativa para pasar de la democracia representativa a la democracia participativa con corresponsabilidad. Así ha sido señalado. Los derechos humanos son punto de convergencia entre el derecho y la ética. Los tiempos actuales resulta necesario, en los tiempos actuales es insuficiente, ¿sí?, que la autoridad formal del gobierno constituido. Es decir, que en el ámbito de los derechos humanos, más allá de la autoridad formal, tenemos que luchar para alcanzar un gobierno abierto, ¿sí?, que se dé, que se alcance, se hace indispensable la autoridad moral apegada a la ética, que tenga como objetivo el bien común. Realmente agradezco mucho a todas y todos su participación y no me extiendo más, entiendo la limitación del tiempo, pero quiero, para concluir, pedirle al doctor Maximiliano García Guzmán, quien nos hizo favor de coordinar todo este seminario, nos haga favor de clausurar y tomar la palabra. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias, gracias Elena. Pues bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Me da mucho gusto volverlos a saludar ya en esta última sesión del seminario. Como decía el licenciado Juan José, pues ha sido un ejercicio no solamente muy enriquecedor, sino también muy valioso en términos de, pues, de conocimiento, de información, pero también de generar una nueva perspectiva sobre estos temas que son tan relevantes desde el punto de vista de la función pública, como se ha expuesto en cada una de las sesiones, pero también con esta perspectiva de derechos humanos, que desde luego es el eje central de la comisión a la que nos convoca a este seminario, y que, como lo expresábamos también en algunas oportunidades, es muy importante hacer este vínculo entre elementos que pudieran parecer ya muy definidos, muy trabajados, pero que si los analizamos con otra perspectiva, como en este caso fue el tema de derechos humanos, me parece que todavía hay mucho que hacer y todavía hay mucho que trabajar en torno a estos temas. El licenciado Juan José lo decía ahorita muy bien, no hay que perder el ánimo, no hay que perder este espíritu de seguir trabajando en estos temas que sin duda pues, nos benefician a todos. Son temas que no se quedan en las burocracias, son temas que no se quedan en las oficinas gubernamentales, sino que son trasladados ya a la vida cotidiana de las personas, y en ese sentido me parece que es muy oportuna su reflexión respecto a que trasladar este debate día con día. Y bueno, justamente también pues en el ánimo de no ocupar mucho tiempo, pues no me resta más que agradecer al licenciado Juan José, a la licenciada Elena por brindarnos esta oportunidad de hacer este ejercicio tan interesante para nosotros que fue la realización de este seminario. Sin duda la iniciativa de la licenciada Elena fue fundamental para que esto pudiera germinar, y me parece que se logró un trabajo bastante interesante, gracias en buena medida a la participación de excelentes ponentes, como fue el caso del doctor Ricardo Valle, el caso del doctor Víctor Peña, el caso de la doctora Amparo Cruz, el caso de la maestra Rocío Ramírez, que son, como ustedes ya lo pudieron observar, especialistas en estos temas, y sin duda ellos han trabajado de manera muy consistente estas líneas de investigación, y cada uno de ellos pues les puede aportar elementos importantes para la discusión, y desde luego pues está la vía de contacto con ellos abierta para que puedan seguir en comunicación y desde luego pues seguir debatiendo estos temas. También desde luego agradezco mucho a los participantes que se registraron, fue una convocatoria muy entusiasta, incluso se llenó el cupo de los inscritos que teníamos originalmente pensados, y eso pues habla muy bien de justamente del éxito que tiene la convocatoria de la comisión y cómo ha trabajado justamente en la difusión de estos temas, y me parece que este seminario también es muestra de lo anterior, y en ese sentido pues les extiendo mi agradecimiento y reconocimiento a los participantes por haber acompañado este seminario durante toda la semana. Y pues bueno, pues para hacer digamos ya la clausura formal, pues no me restaría decir que pues siendo las 12 horas con 5 minutos de este día 9 de julio de 2021, pues queda oficialmente clausurado este seminario sobre ética y transparencia por un gobierno abierto con perspectiva de derechos humanos, y pues con esto concluimos oficialmente las actividades, pero desde luego pues seguimos a la orden todos los ponentes y desde luego pues también los representantes de la comisión, que sin duda su acompañamiento ha sido fundamental para el éxito de este seminario. Enhorabuena, muchas felicidades, y pues que sea el primero de muchos foros que podamos organizar de manera conjunta la UNAM, el Colegio de Sonora, y desde luego pues con el apoyo y amparo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chiapas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Maximiliano, presidente, a nuestras ponentes que hoy también nos acompañan. Muchas gracias. Y para cerrar, les invitaría únicamente, por favor, a prender sus cámaras para quienes así les sea posible y tengamos una última